El sonido del motor de un coche cortó el silencio de la tarde. Yo estaba sentada en la terraza, absorta en el movimiento de las hojas de la bugambilla que trepaba por la pared. Era uno de esos momentos que utilizaba para escapar, aunque solo fuera en mi mente, de la rutina que me envolvía. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras intentaba encontrar una chispa de emoción en el orden perfecto de mi vida. Al girar la cabeza, vi un coche que no reconocí al principio. Se detuvo justo frente a la casa. De inmediato sentí un leve temblor en el estómago, como si algo estuviera a punto de cambiar. El conductor salió, y fue entonces cuando lo reconocí. Era él, el hermano menor de mi esposo. No lo había visto en años. Sus facciones seguían siendo las mismas, pero ahora había algo más en él. Una seguridad, una especie de magnetismo que no recordaba. Caminó hacia la puerta con una sonrisa ladeada que parecía burlarse del tiempo que había pasado. Mi esposo salió a recibirlo, y en ese momento, nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. Fue solo un segundo, pero la intensidad de sus ojos oscuros me dejó sin aliento. En la cena, la conversación giró en torno a su regreso. Contó historias de sus viajes, sus proyectos, y cómo había decidido quedarse un tiempo en la ciudad. Mi esposo, como siempre, lo escuchaba con atención, orgulloso de la energía que irradiaba su hermano. Yo, en cambio, intentaba concentrarme en mi plato, pero no podía ignorar la presencia que llenaba la habitación. ¿Y tú, cómo estás?, preguntó de repente, dirigiéndose a mí. Su tono era casual, pero había algo en su voz que me hizo sentir desnuda. Bien, gracias. Todo tranquilo, respondí con una sonrisa que esperaba fuera neutral. Después de la cena, mientras recogíamos los platos, él se acercó al fregadero donde yo estaba lavando. Veo que la casa sigue igual de impecable. Tú también. Por cierto, dijo en voz baja, lo suficiente para que solo yo lo escuchara. Me quedé inmóvil, con las manos bajo el agua, sintiendo como un leve rubor subía por mi cuello. Antes de que pudiera responder, él se alejó con la misma facilidad con la que había llegado, dejando tras de sí un rastro de algo que no podía nombrar, pero que me quemaba lentamente. Esa noche, en la cama, mi esposo hablaba de planes para el fin de semana, de cómo podría ayudar a su hermano a instalarse en la ciudad. Yo asentía mecánicamente, pero mi mente seguía atrapada en esa breve conversación en la cocina. ¿Por qué me siento así?, me pregunté. Mi vida siempre había sido ordenada, estable, pero en ese orden perfecto había algo que siempre faltaba. Y ahora, con su llegada, me daba cuenta de que ese vacío tenía nombre. Al día siguiente, lo vi en el jardín, arreglando unas plantas que habían crecido desordenadamente. Me acerqué, sintiendo que no podía evitarlo. ¿Siempre trabajas tan temprano?, pregunté, intentando sonar casual. Siempre he pensado que las mañanas son el mejor momento para empezar algo nuevo, respondió, mirándome de reojo con una sonrisa. Había algo en sus palabras que me desarmaba. Quería preguntarle tantas cosas, pero no podía. La proximidad de su cuerpo, el sonido de su risa, todo parecía diseñado para hacerme perder el equilibrio. Cuando volví a la casa, me detuve frente al espejo del pasillo. Me observé detenidamente, mi vestido perfectamente planchado, mi cabello recogido de manera impecable. Todo en mí reflejaba control, pero mis ojos delataban otra cosa. Eran los ojos de alguien que estaba al borde de un precipicio, y el viento comenzaba a empujarla hacia el vacío. Los días comenzaron a pasar de forma diferente. Su presencia alteraba el ritmo habitual de la casa. Cada cena, cada charla en el salón, cada cruce en el pasillo era como una chispa que amenazaba con encender algo incontrolable. Él se movía con una naturalidad que contrastaba con el orden rígido al que estaba acostumbrada. Y eso me atraía y asustaba al mismo tiempo. El viernes por la mañana, mi esposo nos sorprendió a ambos con una propuesta. He pensado que podríamos salir los tres este fin de semana. Sería como los viejos tiempos. Un paseo fuera de la ciudad. Yo asentí sin pensarlo demasiado. Sabía que decir no levantaría sospechas, y tampoco me molestaba la idea de alejarme un poco. Necesitaba espacio para aclarar mi mente. El sábado, cuando subí al coche con ellos, el aire estaba cargado de una energía extraña. Mi esposo conducía mientras hablaba de lugares tranquilos y restaurantes que quería visitar. Yo miraba por la ventana,
tratando de concentrarme en los paisajes. Pero sentía su mirada a través del espejo retrovisor. No era mi imaginación. Sus ojos se encontraban con los míos por fracciones de segundo, pero esos momentos bastaban para encenderme la piel. Llegamos a un pequeño pueblo con calles empedradas y casas pintadas de colores cálidos. Nos instalamos en una posada acogedora, con habitaciones que tenían grandes ventanales que daban al jardín. La habitación que compartíamos con mi esposo estaba impecable, perfecta y fría, como tantas otras veces. Por la tarde, salimos a caminar. Yo iba un poco más atrás mientras los hermanos charlaban animadamente. De repente, una pequeña tienda llamó mi atención. La vitrina mostraba un conjunto de ropa de lino blanco y un sombrero de ala ancha que me parecieron perfectos para sentirme más ligera. Entré casi por impulso. «¿Te queda bien?». La voz familiar rompió el silencio de la tienda. Él estaba detrás de mí, observando mi reflejo en el espejo mientras me probaba el vestido. «No sabía que habías entrado», respondí, con la voz más suave de lo que pretendía. «Es difícil ignorar algo que ilumina la habitación», respondió, mirándome con esa mezcla de seriedad y provocación que empezaba a reconocer. Me quedé quieta, sosteniendo la tela con las manos, sintiendo como su cercanía hacía que el aire se volviera más denso. Nadie más en la tienda parecía notar la tensión, pero para mí era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo ese pequeño espacio entre nosotros. Cuando volvimos al hotel, yo sentía que cada paso me acercaba a algo irreversible. La cena transcurrió en un silencio tenso para mí. Mi esposo, ajeno a todo, seguía hablando de planes para el día siguiente. Pero yo solo podía pensar en la caminata, en la tienda, en el momento en que nuestros reflejos compartieron el mismo espejo. Al caer la noche, decidimos dar un último paseo por el jardín de la posada antes de dormir. La brisa nocturna traía consigo el olor a jazmín. Mi esposo se adelantó para responder una llamada del trabajo, y nos quedamos solos bajo las luces amarillas de las farolas. «¿Por qué te quedaste atrás en la tienda?», pregunté al fin, incapaz de contener más la pregunta. «¿De verdad no lo sabes?». Su respuesta fue apenas un susurro, pero sus ojos decían mucho más. Di un paso hacia atrás, pero él se acercó, acortando la distancia. Mi respiración se aceleró al ritmo de mi corazón. Sentí la mano de él rozando la mía, un contacto breve, pero tan intenso como un incendio. No pasó nada más, solo ese roce, pero fue suficiente para hacerme temblar por completo. Cuando regresamos a la habitación, mi esposo ya estaba dormido. Yo me senté en el borde de la cama, mirándome los dedos como si pudieran explicarme lo que acababa de pasar. ¿Cómo algo tan simple podía despertar tantas emociones? Cerré los ojos y me tumbé al fin junto a él, sintiendo el peso de las mantas sobre mí y el vacío en mi pecho. En la penumbra de la habitación, mi mente repetía sus palabras. «¿De verdad no lo sabes?». Claro que lo sabía. Lo había sabido desde el primer día. A la mañana siguiente, el sol filtraba su luz a través de las cortinas, dibujando sombras suaves en la pared. Mi esposo aún dormía profundamente, pero yo estaba despierta, perdida en mis pensamientos. La brisa del amanecer traía consigo un aire fresco y un recordatorio incómodo, la proximidad. A solo unos metros, él también se preparaba para comenzar el día. Decidí salir al balcón para despejar mi mente. Desde allí, podía ver el jardín de la posada, donde él ya estaba de pie, con una taza de café en la mano. Su postura relajada contrastaba con mi respiración entrecortada. Parecía tan despreocupado, mientras yo me desmoronaba poco a poco. «¿Madrugadora?». Su voz me sorprendió, y cuando levanté la vista, él ya había subido al balcón contiguo, con esa expresión entre divertida y desafiante. «No podía dormir», respondí, encogiéndome de hombros. «¿La cama incómoda o demasiados pensamientos?», replicó, con una sonrisa que no era solo curiosidad, sino una provocación cuidadosamente disfrazada. Quise ignorarlo, pero las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerme. «A veces pienso que eres demasiado consciente del efecto que tienes en los demás». Él levantó una ceja, sorprendido por mi sinceridad. «Solo cuando es mutuo», respondió, sin perder la calma. Ese intercambio, simple pero cargado de significados ocultos, hizo que mi pulso se acelerara aún más. Sabía que debía bajar para desayunar con mi esposo,
Pero me quedé unos segundos más mirando cómo el viento alborotaba su cabello. Me odié a mí misma por encontrarlo tan irresistible. Durante el desayuno, todo parecía normal, pero cada palabra, cada movimiento, se sentía ensayado. Mi esposo hablaba de los lugares que quería visitar, mientras yo trataba de mantenerme presente. Sin embargo, una mirada, una pausa en la conversación, bastaban para que el suelo se moviera bajo mis pies. Después de comer, decidimos ir al parque del pueblo. Era un lugar amplio, con senderos rodeados de árboles y un pequeño lago. Mi esposo se quedó en la entrada para comprar unas botellas de agua, y él y yo seguimos caminando juntos, sin hablar al principio. Pero la calma del lugar no hacía más que intensificar la tensión entre nosotros. Finalmente, rompí el silencio. No sé por qué haces esto. Él se detuvo y me miró con una seriedad que no había visto antes. ¿Hacer qué? Esto. Tú sabes exactamente a qué me refiero. Suspiró y pasó una mano por su cabello, como si buscara las palabras adecuadas. No vine aquí con la intención de complicar tu vida, dijo al fin. Pero tampoco puedo fingir que no siento lo que siento. Cerré los ojos un momento, intentando procesar lo que acababa de decir. Su honestidad me golpeó con más fuerza de la que esperaba. No es justo, susurré, más para mí que para él. Lo sé, respondió. Pero tampoco es algo que podamos controlar. El sonido de las hojas bajo nuestros pies y el canto de los pájaros parecían amortiguar el peso de sus palabras. Estaba atrapada en una lucha interna que no tenía solución fácil. Quería huir, pero también quería quedarme. Quería que todo terminara, pero también que durara un poco más. Cuando mi esposo se acercó con las botellas de agua, nuestros rostros volvieron a adoptar la máscara de normalidad. Él sonrió, ajeno al huracán que se desataba dentro de mí. Seguimos caminando los tres juntos, pero las conversaciones parecían vacías. Por momentos, sus pasos se alineaban con los míos, como si fuera inevitable. Sus dedos rozaron los míos de manera imperceptible, un contacto fugaz que nadie más notó, pero que hizo que el aire se volviera irrespirable. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo con una sonrisa, colocándome la mano en la espalda. Sí, claro, mentí, esforzándome por no delatarme. Los secretos no tienen peso físico, pero pueden aplastar el alma. Y yo sentía el mío como una piedra en el pecho. Sabía que este juego de palabras y silencios tenía un límite. Pero lo que más miedo me daba era no saber si quería detenerme antes de cruzarlo. La tarde pasó entre caminatas, conversaciones triviales y sonrisas que parecían sinceras. Mi esposo estaba de buen humor, haciendo planes para la cena y proponiendo actividades para los días siguientes. Yo asentía, como siempre, interpretando mi papel de esposa perfecta, mientras por dentro sentía como el hilo que me sostenía se tensaba cada vez más. Cuando regresamos a la posada, él sugirió que descansáramos un rato antes de salir de nuevo. Subimos a la habitación, pero la idea de quedarme encerrada en ese espacio tan lleno de apariencias y vacío de emociones me asfixiaba. Voy a bajar un momento al jardín, dije, intentando sonar casual. Mi esposo apenas levantó la vista del teléfono antes de asentir. El aire fresco me recibió como un alivio. Caminé hasta un rincón más apartado, donde las bugambillas cubrían un banco de madera con sus pétalos rosados. Me senté y cerré los ojos, dejando que el sonido distante de las voces y el murmullo de las hojas me envolvieran. ¿Te estás escondiendo?, su voz interrumpió mi aparente calma. Abrí los ojos y lo vi allí, de pie, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba curiosidad y algo más profundo. No exactamente, respondí, intentando controlar el temblor en mi voz. Y entonces, sus pasos fueron acercándose hasta quedar frente a mí. Levanté la vista y lo encontré mirándome con una intensidad que me dejó sin palabras. No sé qué estoy haciendo, confesé al fin, más para mí que para él. Se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela de mi vestido. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo el silencio, cargado de todo lo que queríamos decir. A veces, dijo al fin, uno no tiene todas las respuestas. Pero sí sabe lo que no puede ignorar. Sentí un nudo en la garganta. No quería llorar, pero el peso de sus palabras hacía que todo lo que había estado reprimiendo comenzara a desbordarse. No puedo hacer esto, susurré. ¿Por qué?, preguntó suavemente.
Porque no es solo mi vida la que está en juego. El dolor en sus ojos fue evidente, pero asintió, como si entendiera lo que no me atrevía a decir. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, su mano rozó la mía. Fue un contacto sutil, pero lo sentí como si fuera una llamarada. No sé qué me impulsó a hacerlo, si la desesperación o el deseo reprimido, pero lo miré directamente a los ojos y murmuré: «Esto tiene que terminar aquí». Él negó con la cabeza lentamente, con una tristeza serena en la mirada. «¿De verdad puedes hacer que termine?». Antes de que pudiera responder, me incliné hacia adelante sin pensar y sentí el roce de sus labios. Fue un beso breve, torpe, pero lleno de todo lo que había estado callando durante días. El mundo se desvaneció por un instante, y solo quedó la sensación de su piel contra la mía, el sabor de la decisión equivocada y el vértigo de cruzar una línea que ya no tenía vuelta atrás. Me separé de golpe, con el corazón desbocado y la mente aturdida. «Esto fue un error», murmuré, aunque ni yo misma creía esas palabras. Él no intentó detenerme ni insistió. Simplemente se quedó allí, mirándome con una mezcla de comprensión y tristeza. Me levanté y caminé de regreso hacia la posada, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. Cuando llegué a la habitación, mi esposo estaba preparando sus cosas para la cena. Me sonrió, ajeno a todo. «¿Lista?», preguntó con su habitual entusiasmo. «Sí, lista», respondí con una voz que no parecía la mía. Por fuera, todo seguía igual. Pero dentro de mí, el terremoto había comenzado. La cena fue un acto perfectamente ensayado. La mesa del pequeño restaurante estaba decorada con velas y flores frescas, el aroma del pan recién horneado llenaba el aire, y la charla entre nosotros fluía de manera amable y educada. Mi esposo hablaba con entusiasmo sobre sus proyectos, mientras yo fingía interés y asentía en los momentos adecuados. Él, sentado frente a mí, no dijo mucho durante la cena, pero su silencio lo decía todo. Evitábamos mirarnos directamente, pero la tensión era casi visible, como un hilo invisible que unía cada uno de nuestros pensamientos. Me sentía atrapada en una obra de teatro en la que nadie podía ver el verdadero guión. «Estás muy callada esta noche», comentó mi esposo con una sonrisa. «Estoy cansada, supongo», respondí con un tono suave, intentando sonar natural. Él apretó mi mano sobre la mesa. Fue un gesto de cariño sincero, pero su calidez me pareció un recordatorio doloroso de lo que acababa de hacer. Cuando regresamos a la posada, las calles del pueblo ya estaban vacías, y solo se escuchaba el eco de nuestros pasos. Mi esposo subió directamente a la habitación, diciendo que quería revisar unos correos antes de dormir. Yo me quedé en el vestíbulo, incapaz de enfrentar aún el silencio de la habitación. Entonces, lo vi. Estaba sentado en un sillón cercano al ventanal, con una copa de vino en la mano. La penumbra del lugar hacía que sus facciones parecieran más suaves y al mismo tiempo más serias. Me acerqué sin pensarlo demasiado, como un reflejo inevitable. «¿No tienes sueño?», pregunté, rompiendo el silencio con una voz más temblorosa de lo que quería. «El sueño es lo último que tengo ahora mismo», respondió, dejando la copa sobre la mesa. Nos quedamos en silencio durante unos segundos. La luz tenue de la lámpara proyectaba nuestras sombras en la pared, entrelazadas de una manera que me pareció demasiado simbólica. «No deberíamos estar aquí, así, tú y yo», murmuré, pero mis piernas no se movieron. «No. Pero aquí estamos», dijo él con una sinceridad que me dolió más que cualquier reproche. Quise decir algo, pero sentí un nudo en la garganta. Entonces, él deslizó una pequeña servilleta doblada sobre la mesa hacia mí. La abrí con cautela, y vi unas pocas palabras escritas a mano. «Mañana, en el parque al mediodía». Era una invitación, pero también una despedida velada. Lo miré, confundida y temerosa. «¿Por qué haces esto?». «Porque necesito que sepas lo que siento antes de que sea demasiado tarde». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y yo, incapaz de responder, me levanté y subí a la habitación. Mi esposo ya estaba dormido, la pantalla de su portátil iluminaba la mesita de noche con un resplandor frío. Me senté en la cama y apagué la lámpara, quedándome en la oscuridad con la servilleta aún en la mano. Esa noche, dormí apenas unos minutos. Cuando llegó la mañana, él ya no estaba en la posada. Mi esposo asumió que había salido temprano a explorar, y yo,
Con el corazón en la garganta, me preparé para el encuentro en el parque. Me puse un vestido sencillo, de tela ligera, y un sombrero de ala ancha para protegerme del sol. Pero también sabía que lo había elegido porque él me había visto con algo similar antes y había dicho que me quedaba bien. Me odié un poco por eso, pero no lo suficiente como para cambiarme. Al mediodía, llegué al parque. Lo vi junto al lago, sentado en un banco, con los codos apoyados en las rodillas y una expresión pensativa. Cuando me acerqué, levantó la vista y sonrió con esa mezcla de tristeza y ternura que me hacía sentir desarmada. Gracias por venir, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara junto a él. No sé por qué estoy aquí, admití, mirando el reflejo del agua. Si lo sabes, respondió suavemente. El sol se reflejaba en la superficie del lago, cegándome por momentos. Sentí como mi corazón latía cada vez más fuerte mientras el silencio entre nosotros crecía. Entonces, él se inclinó levemente hacia mí y susurró: «Me voy mañana». La noticia me golpeó como un mazazo. Quise preguntar por qué, a dónde, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Solo pude mirarlo, incapaz de asimilar lo que eso significaba. No quería irme sin decirte lo que siento, continuó. Pero tampoco quiero ser la razón por la que lo pierdas todo. Una lágrima solitaria cayó por mi mejilla antes de que pudiera evitarlo. Quise ser fuerte, ser fría, pero ya era tarde para eso. A veces, los recuerdos más vívidos llegan sin previo aviso, como un relámpago que ilumina aquello que preferirías mantener oculto. Después de nuestro encuentro en el parque, me quedé sentada en aquel banco junto al lago, observando cómo el agua reflejaba la luz del sol en pequeños destellos dorados. Su silueta desapareció entre los árboles, pero la sensación de su presencia seguía latente, como si el aire aún guardara su esencia. Y entonces, un recuerdo se coló en mi mente, claro como si acabara de ocurrir, aquel momento en el gimnasio. Era una mañana como cualquier otra. Mi rutina de ejercicios siempre era la misma: estocadas con pesas, abdominales y una caminata rápida en la cinta para liberar mi mente. Me gustaba la monotonía de contar mentalmente cada repetición. 9, 10, 11. Me decía mientras avanzaba con las mancuernas en cada mano. Pero ese día fue diferente. Mientras hacía las estocadas, alguien pasó demasiado cerca, y la sombra de su cuerpo me desconcentró. Un segundo después, mi equilibrio se rompió, y sentí como las mancuernas se me resbalaban de las manos. Estaba a punto de caer cuando unas manos fuertes se cerraron alrededor de mi cintura con precisión y firmeza. El olor a madera y sudor fresco llenó el aire. Todo sucedió tan rápido, pero el mundo pareció ralentizarse en ese instante. Sentí el calor de su cuerpo, el peso de sus brazos protegiéndome de la caída. Cuando levanté la mirada, ahí estaba él, mirándome con una mezcla de preocupación y diversión. Nunca nadie me había atrapado así, pensé, aún sorprendida por la cercanía. Sus labios dibujaron una sonrisa, esa que siempre parecía encerrar un secreto. ¿Estás bien?, preguntó, con un tono suave pero cargado de ironía. Sí, gracias. Solo me distraje un poco, respondí, sintiendo como el rubor me subía por las mejillas. Aquel momento cambió todo. Desde ese día, el gimnasio dejó de ser un lugar de simple rutina. Me encontraba mirando a mi alrededor más de lo habitual, atenta a su presencia. Ya no contaba las repeticiones con la misma concentración, sino con un nerviosismo desconocido. Era como si mi cuerpo hubiera entendido algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Volví al presente, sentada todavía en aquel banco del parque. La comparación era inevitable. En el gimnasio, había perdido el equilibrio de manera literal, pero ahora lo estaba perdiendo de una forma mucho más peligrosa. Esta vez, nadie podría sostenerme si caía. Cerré los ojos por un momento y dejé que la brisa del mediodía acariciara mi rostro. Sabía que, cuando él se fuera, quedaría un vacío que no podría llenar con la rutina, ni con las charlas de mi esposo, ni con la comodidad de nuestra vida juntos. El sonido de los pájaros y el murmullo de las hojas se mezclaban con el latido acelerado de mi corazón. Me levanté lentamente y comencé a caminar hacia la salida del parque. Cada paso me recordaba que el tiempo se agotaba. Al día siguiente, él partiría, y todo este torbellino de emociones quedaría en el aire, sin resolver. Mientras avanzaba, repetía sus últimas palabras en mi mente:
No puedo quedarme, pero tampoco puedo olvidarte. ¿Por qué tenía que pasar esto? Susurré, aunque no esperaba respuesta. Al llegar a la posada, el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y violetas. Mi esposo me esperaba con una sonrisa, ajeno a todo lo que había sucedido en el parque y, mucho menos, en mi alma. Me tomó de la mano, y sentí el peso de mis decisiones como una piedra en el pecho. Pero una cosa era segura, lo que había comenzado con un simple momento en el gimnasio ahora se había convertido en una caída imparable hacia un abismo. El silencio de la madrugada era casi insoportable. Las sombras de la habitación danzaban al compás del tenue brillo de las luces exteriores. Mi esposo dormía a mi lado, respirando con una calma que contrastaba con el caos dentro de mí. Cerré los ojos, intentando silenciar mis pensamientos, pero lo único que conseguí fue escuchar el eco de sus palabras en mi cabeza. ¿Quieres venir conmigo? Las mismas palabras que habían sacudido los cimientos de mi mundo. Recordé cómo lo miré cuando lo dijo. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza, como si, al hacerme esa pregunta, también se la hiciera a sí mismo. Y yo sentí como una parte de mí quería gritar que sí, sin importar las consecuencias. El motor de un coche rugió en la lejanía. Mi corazón se encogió al comprender lo que eso significaba. Él se estaba yendo. El momento había llegado, y yo seguía inmóvil en esta cama, incapaz de decidirme. Me levanté despacio, descalza, con los pies deslizándose sobre el suelo frío. Crucé la habitación como un fantasma, intentando no hacer ruido. Cuando llegué a la ventana, vi cómo el coche se alejaba por el camino de piedra, desdibujándose en la oscuridad. El aire frío golpeó mi rostro cuando abrí la ventana. Sentí como mis lágrimas caían sin control, como una lluvia silenciosa. Me apoyé en el marco, cerrando los ojos. La vida que había construido estaba intacta, segura, pero una parte de mí se había marchado en ese coche, y lo sabía. Los recuerdos de nuestras miradas furtivas, los roces accidentales que nunca lo fueron del todo, los silencios que decían más que cualquier palabra, todo eso ahora parecía un sueño del que acababa de despertar. De repente, escuché un movimiento detrás de mí. Mi esposo se había despertado y estaba de pie junto a la cama, frotándose los ojos. ¿Estás bien?, preguntó con voz somnolienta, pero con un toque de preocupación al ver mi expresión. Me giré hacia él, obligándome a esbozar una sonrisa. Sí, solo necesitaba un poco de aire. Se acercó y me envolvió con sus brazos. El calor de su abrazo era familiar, un refugio en el que había vivido durante tanto tiempo. Pero, en ese instante, me di cuenta de algo que me desgarró. Aunque él estaba conmigo, yo ya no estaba completamente ahí. Mientras él me acariciaba el cabello y murmuraba palabras de consuelo, yo sentí una calma extraña. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente comprendía la magnitud de mi elección. Me había quedado, sí, pero había perdido algo que no podría recuperar jamás, la libertad de ser completamente yo misma. Al amanecer, nos despedimos de la posada y emprendimos el camino de regreso a casa. La carretera se extendía ante nosotros como una promesa y una condena. Él conducía con una sonrisa, hablando sobre los planes para la próxima semana, mientras yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje se desdibujaba con cada kilómetro. En algún momento, cerré los ojos y me permití imaginar ¿qué habría pasado si? Lo vi esperándome en el coche, con las manos en el volante y la mirada fija en mí, preguntándome si me atrevería a dejarlo todo atrás. Pero, cuando abrí los ojos, solo vi la carretera interminable frente a nosotros. Al llegar a casa, el ruido cotidiano volvió a llenar el espacio. Mi esposo desempacaba mientras yo ordenaba algunas cosas en la cocina. Todo era como siempre. Pero dentro de mí había un silencio nuevo, el de una decisión tomada y las cicatrices invisibles que deja. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, miré el techo y me repetí en un susurro la verdad que no me había atrevido a decir en voz alta. No me fui, pero tampoco me quedé del todo. Y en ese momento supe que, aunque la vida continuaría, había partes de mí que siempre pertenecerían al recuerdo de un adiós al borde del lago, a un beso robado, a una elección que nunca se podrá deshacer. En la penumbra de la habitación, el sonido del reloj marcaba el paso del tiempo. Y yo, envuelta en la oscuridad,
Comprendí que no se puede tener todo sin perder algo.